Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos aquí conectados con todos ustedes en vivo y en directo, compartiendo esta información en el día de hoy para que sigamos avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Estoy con mi compañero Salim Hasir. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para toda la audiencia que ya están conectados esperando el tema de hoy sobre los símbolos de Matrix. Va a ser un tema muy interesante con un invitado especial y esperamos sus comentarios, sus aportes en el chat. Sean todos bienvenidos. Así es, estamos listos para tocar un tema muy interesante con relación a la película Matrix y los símbolos que están allí codificados para el despertar. Hoy estamos en el formato de invitados y tenemos un invitado de la ciudad de Santa Marta, aquí en Colombia. Él es Charles Devia. Hace un tiempo estuvo con nosotros también compartiéndonos una de sus investigaciones. Y por supuesto la de hoy es muy especial. Así que le damos la bienvenida a Charles. Bienvenido Charles al programa Descubriendo. ¿Cómo estás? Buenas noches Neil, buenas noches Salim. Gracias por la invitación nuevamente. La idea es ponerme en disposición para entregar este mensaje que sé que va a ser muy interesante. Buenas noches también para los que están detrás de bambalinas y por supuesto buenas noches para todos los seguidores de Descubriendo que se conectan a esta hora. Así es. Bueno, esperamos que todo salga bien, que no tengamos ningún inconveniente a la hora de la transmisión del programa. Ahí nos están escuchando bien. Cualquier cosa, pues atentos ahí el chat, ¿no? Para que todo salga perfectamente. Bien, Charles, el tema de hoy tiene que ver mucho con el despertar, ¿no? El tema del despertar que para nosotros siempre será muy importante. Recordemos que las personas que se conectan acá habitualmente, inicialmente son personas de búsqueda. Han entendido en esa búsqueda que vivimos en un mundo con ciertas situaciones que buscan que no tengamos una conciencia bien abierta y despierta, a lo que esto le llamamos dormidos. Así es. Y pueden haber alrededor de nosotros algunas señales, algunos mensajes que pueden estar ayudándonos o impulsándonos a comprender precisamente esa situación y nos recomiendan llegar a una condición superior, una condición de mejoramiento o como hoy lo vamos a interpretar, ¿no? De resurrección en términos del mismo Cristo. Así que, ¿por qué crees tú que esta película pueda resultar muy importante para el despertar, siendo algo que podemos creer que simplemente es ciencia ficción, quitándole a eso como alguna seriedad? Y te digo esto porque alguna vez en uno de nuestros videos utilizamos como argumento lo que la película dice y algún comentario decía, pero bueno, ya poniendo como argumento una película pierde seriedad lo que estás presentando, ¿no? Y ahí hay como algo que analizar, Charles. Sí, claro que sí. Primero comienzo por decir que voy a hablar específicamente de Matrix 1, porque se puede entender que eso es una trilogía y se puede entender que voy a hablar de las tres, no, voy a hablar de la 1 porque para mí es una película completa en cuanto al tema que vamos a tocar acerca del despertar. Entonces esa es la primera aclaración, ¿no? Es la película 1. Esta película, como dato curioso, fue estrenada en 1999 y ahí es donde comienza a tener una significación dentro del espiritual bastante importante. Porque sabemos que en 1999, que fue referenciado por los mayas, entramos al famoso tiempo del no tiempo. Y también ocurrió otra señal cósmica planetaria que fue la famosa cruz cósmica, ¿no? Dando a entender que ahí se iniciaba un proceso para el hombre, que iban a ocurrir ciertos eventos, muchísimos eventos, tanto buenos como malos, pero que todos apuntaban al desarrollo espiritual del hombre y a la entrada de una nueva era, ¿cierto? Entonces es muy curioso que esta película fuese estrenada para esa época. Ahora bien, con lo que dices con respecto a la seriedad del asunto, porque sí es cierto,
se desestima de pronto el mensaje, porque si se ve desde la óptica, una película normal, pues podemos entender que yo salgo del cine como contento porque me vi una película de ciencia ficción con tremendos efectos especiales. Pero realmente lo especial de esta película es el contenido, el mensaje que trae, que incluso si nosotros revisamos por YouTube, hay varios youtubers que han hecho interpretaciones, decodificaciones, incluso hay uno en español que es muy conocido, se llama Henry Corbera, no sé si lo conocen. Henry Corbera es un coach. El tipo habla de Matrix y dice específicamente lo siguiente, dice: Matrix es una alegoría perfecta del desarrollo de la conciencia. Entonces, cosa con la que yo coincido, y yo decidí desde ese momento investigar y escudriñar, y pues logré encontrar cosas muy interesantes y muy claves para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El despertar, el famoso despertar, una palabra que ha venido siendo usada muy poco porque las religiones no la admitían, las creencias no la admitían, pero que dentro de poco, o sea, muy recientemente más bien, se ha venido usando el despertar. Pero cuando hablamos de despertar, inmediatamente tenemos que entender que eso anuncia que la humanidad está dormida, ¿no? O sea, claro, si se habla de despertar es porque la gente vive dentro de un sueño. Y esta película pues habla, digamos, nos da claves exactos, claves que son muy interesantes en el desarrollo de ese despertar. Entonces eso es lo primero, ¿no? Inicialmente tenemos que entender que lo interesante aquí es que el mensaje trae para nosotros muchas herramientas de aplicación para nuestra edificación y que no la podemos desestimar. Incluso yo hablaba del tema ahorita detrás de cámara de que los Wachowski, que fueron los que hicieron esta película y que se convirtieron a trans, digamos que esta situación puede desestimar un poco y apocar el mensaje por mucha gente que está en contra de esta situación. Pero nosotros no podemos perder la óptica y no podemos perder de vista que el mensaje que subyace en la película es más importante. Entonces, en eso primero tenemos que estar de acuerdo como para abrirnos a ella y como para poder comenzar a aceptar y asimilar lo que ella nos trae. Claro, entonces tenemos que es una película que su mensaje ha sido valorado, ha sido tenido en cuenta por youtubers y muchas otras personas. Queriendo decir, ¿sí? Incluso puedo decir que se hicieron cultos alrededor de eso, ¿no? Que es lo que normalmente pasa cuando aparece un conocimiento como estos. Correcto. Se hicieron cultos y dogmas alrededor de esto. Se dice que hubo grupos que se conformaron porque la película, pues, evidentemente, con el mensaje trata de decir que el hombre tiene que salir de la Matrix, ¿no? Claro. Entonces muchos grupos se reunieron con esa idea, ese pensamiento, y no sé si existen, porque la verdad no sé si existen, pero sí sé que se crearon a partir de eso. Bien, y el otro punto que tenemos es el mensaje central del despertar, que implica que estamos dormidos. El despertar implica que estamos dormidos, y de estar dormidos al despertar hay un proceso que es el que se narra en símbolos y códigos en la película, y es lo que hoy queremos entender, Charlie. Así es. Entonces, pero yo antes de entrar en el desarrollo, porque la idea es primero conocer el planteamiento que hace la película, ¿no? Es como decir una sinopsis. La película refiere de que el mundo de las máquinas sometieron a los hombres, a la humanidad. O sea, que la humanidad que creó las máquinas terminó sucumbida por las mismas máquinas. Y que esas máquinas sumieron en un sueño a la gente y los encapsularon, todos dormidos en unas cápsulas, conectados psíquicamente a un gran simulador que se conoce como Matrix. Y que dentro de esa situación debe aparecer un hombre al que le llaman elegido en la película, y que ese elegido, cuando aparezca, va a comenzar a reflejar unos dones y va a comenzar a despertar a la gente, ¿no? Y finalmente la conclusión es que ese hombre despertando y despertando a los demás destruyen la Matrix, ¿no?
O sea que en ese momento la Matrix se convierte en su enemigo. Este es el planteamiento que hace la película. Lo interesante de este planteamiento es que este planteamiento está asociado con todas las fuentes de conocimiento espiritual que nosotros conocemos. O sea, es como la misma narrativa o la misma problemática planteando una solución a través de un mensaje para que el ser humano se levante precisamente de ese aletargamiento, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa también, Neil, es que para nosotros no es fácil asimilar que estamos dormidos. O sea, tú asimilar de que estás viviendo un sueño es confrontarte con algo como decir, ¿será que esto es real o que no lo es? Que es lo que plantea la película, ¿no? Confrontarte con la realidad no es fácil de asimilar por nosotros. Pero, como les digo, ¿no? Este planteamiento de estar dormidos y estar viviendo en un sueño, y no es de manera literal que estamos en unas cápsulas metidos y las máquinas, no, evidentemente no, porque es una alegoría, ¿no? Ahí es donde viene el descifrar de los códigos y los símbolos. Pero sí, lo que se contempla es que el hombre vive en un sueño. Y esto de que el hombre vive en un sueño no es algo que lo dice solamente la película. La película lo plantea, pero que el hombre vive dentro de un sueño lo anuncian la mayoría de las fuentes de conocimiento espiritual que ha habido sobre el planeta. Entonces, lo dice el cristianismo, lo dice el judaísmo, lo dice el hinduismo y el budismo. Todas plantean en esencia lo mismo, de que el hombre vive en un sueño del cual tiene que despertar. Y esto que estoy diciendo rompe con el esquema tradicional de la espiritualidad, la idea que tenemos concebida de la espiritualidad. ¿Cuál es la idea preconcebida de la espiritualidad? Hombre, que tenemos que ir a un sitio, o sea que para poder ser espirituales o buscar a Dios o una deidad, tenemos que ir a un sitio llamado templo, sinagoga, iglesia, como lo quieras llamar, donde debe haber un líder que se llame gurú, pastor, que es el que dirige, decide e imparte los conocimientos. Un grupo sometido, etcétera, etcétera. Ya ustedes dieron una charla, una conferencia acerca de eso, de los dogmas. Entonces, esa es la idea preconcebida que nosotros tenemos de la espiritualidad. Pero ¿será esa la espiritualidad realmente? Es la pregunta. ¿O será la que plantea esta película? ¿Será que realmente lo que tenemos que hacer es sencillamente despertar y resucitar? Entonces, claro, esa pregunta me la hice y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para encontrar la respuesta. ¿Será que sí, eso sí está asociado a la espiritualidad? ¿Será que sí es la condición humana en estos momentos que estamos dormidos y viviendo un sueño? Entonces tendríamos que revisar las diferentes y diversas fuentes de conocimiento espiritual y yo me di a la tarea, evidentemente, no en profundidad en algunas y en otras que más manejo, pues digamos que planteé el desarrollo de hoy de la charla. O sea, me hago entender. Cuando yo digo fuente de conocimiento espiritual, no me refiero a religión, doctrina y creencias, porque eso fue lo que se convirtió después de haber tocado la fuente espiritual. Entonces yo pongo un ejemplo, ¿no? El texto del Nuevo Testamento, donde está consignado toda la vida del Cristo en los evangelios, las cartas de Pablo. Ese texto es una fuente de conocimiento espiritual. ¿Pero en qué se convirtió? En una doctrina, una religión. Y esa doctrina y religión tergiversó y malinterpretó esa fuente de conocimiento espiritual, que tiene que ser bien entendida. Entonces yo por eso hago, digamos, la aclaración entre fuente de conocimiento espiritual y creencia, doctrina, dogma, religión, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque precisamente esta película hace un enlace entre las diferentes fuentes de conocimiento espiritual. Entonces, para entrar ya en el desarrollo, porque este tema es bastante abarcativo, pero yo quería dejar esos dos puntos claros. El primero, el planteamiento de la espiritualidad que hace Matrix es de que vivimos en un sueño y que tenemos que despertar, así básico. Vivimos en un sueño y tenemos que despertar. Y lo segundo es que ese planteamiento sí está dictaminado en las diferentes fuentes de conocimiento espiritual. O sea, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo,
en el judaísmo, en el gnosticismo. Yo me di a la tarea de buscar y encontré algunas cosas. Por ejemplo, en el budismo y en el hinduismo se habla de la maya. ¿Y la maya qué es? El velo de la ilusión. Y lo que trata de hacer el hinduismo y el budismo, o digamos la esencia, es de que el hombre tiene que trascender sobre ese velo, porque el hombre desconoce la realidad y habla de un sueño. Entonces el hombre, para trascender, debe hacer ciertas cosas, y eso lo dice el hinduismo y el budismo. Pero yo no me quiero ir a eso porque, como les digo, ese tema no lo toco a fondo de esas doctrinas o de esas fuentes de conocimiento. Yo toco más en lo que me he inmerso, que es la parte bíblica, ¿no? El libro secreto de Juan, por ejemplo. Y la idea es tocar aspectos del libro secreto de Juan, de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento, que es del judaísmo, como el Nuevo Testamento, que es del cristianismo y del catolicismo, para comenzar a entender la película y las claves que tiene para nosotros. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Muy bien, Charles. Entonces, Si alguna cosa, Salim. Sí, cualquier cosa. sí, si quieres. Bueno, sí, quería de pronto preguntarte algo, ya que has investigado por la película. Mencionaste que te ibas a referir a la primera, a pesar de que ya han Sí. salido 4, la última Sí, salió hace poco. ¿Consideras que las otras no tienen el mismo calibre, el mensaje que la primera? Porque yo te digo, la primera a mí me parece muy buena, excelente película. Sí. Y cuando fui a ver la cuarta, te digo que... Decepción total. No, para mí es la peor película que me he visto en mi Sí, vida. a mí me pasó igual. Yo fui No, con mi mira, mujer. yo fui al cine y no me la terminé de ver. Horrible. O sea, no, Yo no fui me con mi gustó para mujer nada. al cine y salí decepcionado. Bueno, con relación a la pregunta, Salim, no puedo aseverar eso. O sea, yo no puedo decir que no tenga nada para aportar, porque realmente no me dediqué a esas otras 3, porque ya no es trilogía, sino que ya salió una cuarta. Me dediqué a la primera porque para mí la primera, no sé si lo dije, es la más completa. O sea, muestra el proceso de inicio a fin. O sea, O sea, yo diría allí que la película decidió enviar su mensaje desde la primera. Las 3 últimas claro, simplemente y para por eso generar taquilla. 1999, por eso 1999, ¿no? Y las, O sea, y las 3 últimas para justificar el gasto. sí, sí, como que para sacarle más plata. Pues Sí. no podemos aseverar eso, pero digamos que yo no, como les digo, no quiero aseverar que las otras 3 no tengan nada que aportar, pero en mi caso yo decidí la primera porque la primera revolucionó en temas de efectos especiales. O sea, era la primera vez que se veían esos efectos Sí, así. claro. Entonces, digamos que la primera es más completa, y con la primera puedes viajar de principio a fin, viendo el camino del proceso de tu desarrollo espiritual. O sea, lo puedes hacer, lo puedes palpar. Entonces, por eso me dediqué a la primera. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, Sally. Sí, sí, claro. No, es claro de que la primera es la que tiene el mensaje, ¿no? Sí. Más profundo, y que desarrolla mejor toda la trama, toda la Ahí los estructura. Wachowski eran hombres. Sí, las demás, digamos que ya profundizan más en el tema de la ciencia ficción, los Así es. combates, y bueno, Sí, más tratan peleas. de seguir la línea del tema de la Matrix y todo, Correcto. pero no es su fuerte. No. Entonces, vamos a hacer el caminito, ¿no? El caminito de la película, de la primera, Hagamos. porque es interesante cómo inicia. Pero quiero seguir o continuar cómo se enlaza esto de que vivimos un sueño con las diferentes culturas, con las diferentes creencias, con las diferentes fuentes de conocimiento. Entonces ya les hablé del hinduismo y el budismo, lo pueden investigar, el velo maya. O sea, nos confronta con la realidad, es como si estuviéramos viviendo en una realidad pero ilusoria. Cuando hablo de realidad ilusoria, que lo toca el hinduismo, porque es necesario especificarlo, es que no significa que estamos viviendo en una ilusión, que es diferente. O sea, si decimos que vivimos en una ilusión, entonces yo puedo creer que si yo me echo esta agua no me mojo. ¿Me explico? O sea, se dice que es realidad ilusoria porque a pesar de que es una ilusión, está sujeta a unas leyes. Si yo me tiro a un 5.º piso, me mato. ¿Me explico?
Porque si yo entiendo que es ilusión, yo digo, voy a hacer lo que me dé la gana. No. El hinduismo plantea desde la Maya que es una realidad ilusoria, Claro, entiendo. diferente, de la cual tenemos que trascender. ¿Ya? Entonces, ya tocamos hinduismo, budismo, ahora vámonos al cristianismo, al judaísmo, que es lo que más, digamos, conocemos, porque es lo que más nos tocó aquí en esta parte occidental. Oye, Charles, y me gustaría agregar algo allí, porque lo que estás diciendo sirve para aclarar algo que ha surgido en torno al concepto de la Matrix en el mundo de la investigación, ¿no? Se asegura de que vivimos en una Matrix y realmente nosotros ni existimos, porque somos parte de algo imaginario. O se cree que es tal cual como se muestra en la película, de algo que no existimos, de un simulador. Que incluso ni el universo existe. Sí, exacto. Sino que todo hace parte de una Matrix. Pero lo que acaba de decir es que es una realidad ilusoria, es decir, que parte de una existencia real, pero sumergida en una manipulación. Exactamente, así es. Entonces, esto es clave. Esto es clave por lo que te digo, ¿no? Porque entonces podemos decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque no va a pasar nada, porque esto es una mentira. No, así no funciona. Entonces, ¿qué dice el hinduismo? Hay que trascender. El hinduismo y el budismo dice que hay que trascender sobre ese velo. Pero fíjate cómo hay unas concordancias entre las diferentes fuentes de conocimiento. Porque si se habla del velo maya, pero si tú te vas al judaísmo y al cristianismo, se habla del velo de Moisés, ¿sí o no? Sí. Y el velo de Moisés viene siendo lo mismo. O sea, el velo no te deja ver la realidad de la verdad. Plantea que en el Nuevo Testamento plantea que por el Cristo es quitado. Exactamente. Que cuando el Cristo llega, el velo cae. Es más, en el Evangelio, cuando expira el Cristo y dice sus últimas palabras, que dice Elí, Elí, Sabatani, ¿te acuerdas? Sí. Se rasga el templo en dos. Se rasga el velo, dice. O sea que el proceso de muerte y resurrección rasga el velo que tiene concordancia con el velo maya. ¿Yo qué quiero significar con esto? Que todas las fuentes de conocimiento espiritual, en esencia, hablan de lo mismo. Que en la forma hayan cambiado por, obviamente, la cultura, donde se desarrollaron, el lenguaje, es otra cosa. Pero en esencia, hablan de lo mismo. El hombre vive en un sueño del cual tiene que despertar. Así de sencillo. Entonces, si nos vamos al judaísmo, que es la Tanach o el Antiguo Testamento, el texto referencial, vemos que Génesis 2 dice, Jehová hizo caer en sueño profundo al Adán. O sea, nuevamente se repite la referencia de que estamos inmersos en un sueño, del cual debemos despertar. Lo mismo lo referencia también Daniel, cuando dice que despertarán del polvo, haciendo referencia a ese Génesis del Pentateuco, porque Daniel 12 dice esto. Daniel 12 dice esa parte. Daniel 12 eso. Entonces Daniel es muy clave. Ojo, Daniel es muy clave para entender la película, porque Daniel es el que interpreta el sueño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros hablamos de despertar, y es una palabra de moda, o sea, yo digo que se volvió moda, ¿no? Despertar. Primero tienes que entender el sueño. O sea, tienes que saber que estás dormido y saber qué es el sueño. Pero ¿quién es el que descifra el sueño? Daniel. O sea, que el que te permite saber qué es la matriz es Daniel. Porque Daniel es el único capaz de interpretar, dice el mismo libro de Daniel, el sueño, en concordancia al sueño profundo. Hay otra cita en Isaías donde se habla de que Jehová dio espíritu de sueño y cegó el entendimiento, veló el entendimiento de los hombres para que no pudieran leer, o sea, no pudieran entender, para que estuvieran en la ignorancia, ¿cierto? Entonces, ¿quién descifra ese sueño? Daniel. Y pues de ahí en adelante eso se convierte en un proceso, porque Daniel es el que comienza el despertar. La palabra cable está ahí en Daniel 12 cuando dice despertarán del polvo de la tierra. Uno para confusión perpetua y no recuerdo. Y otros para vida eterna. Para vida eterna. Entonces, Daniel es la clave
para entender el despertar y para entender la película. Ahora bien, ahora sí. Espérate, para consolidar esto allí, que es dale, importante. En la codificación que se manifiesta a través de símbolos, podemos entender que la primera etapa para llegar al despertar se da con la codificación de Daniel, que invita a ese despertar. Es decir, que dentro de la codificación, el interpretar el sueño o la forma en que estamos dormidos, como se lo interpretó al profeta, al rey Nabucodonosor, es la primera etapa del despertar. O sea, no puede haber despertar si no conocemos o interpretamos cómo es que estamos dormidos, cómo funciona el sueño. Lo que dice la película, que es la matriz, que es lo que pasa con Neo, ¿no? Que él busca esa respuesta, ¿qué es la matriz? ¿Qué es la matriz? ¿Qué es la matriz? Que lo lleva a Morfeo. Pero entonces ahí hay una situación. No debería ser Morfeo. Yo digo, no debería ser Morfeo, debería ser Daniel. Porque Morfeo es dios de la mitología griega del sueño. Y lo que hace es mantener el sueño. ¿Entiendes? Entonces, pero entonces ahí en el desarrollo vamos a ir viendo eso. Porque fíjate, la película hace otro enlace con la filosofía griega. Porque toca a Morfeo. Y es interesante, ¿por qué? Porque yo puedo destacar, por ejemplo, de la filosofía griega al famoso Platón. ¿Y por qué a Platón? Porque Platón habla en el libro de la República, el libro 7, del famoso mito de la caverna, que en realidad es la alegoría de la caverna. Que no sé, yo me imagino que todo el mundo la conoce, o la mayoría, que es prácticamente, parece el guión de la película Matrix. Sócrates es el que la saca, pero es de Platón. Sí. Platón hace la alegoría y parece que se hubieran inspirado de ahí, de la alegoría del mito de la caverna. Porque, ¿qué dice el mito de la caverna? Habla de unos hombres que nacen esclavos en una cueva que tiene tres secciones. Ellos están encadenados mirando hacia el fondo de la cueva, que es una pared. No pueden mirar para atrás. Ellos no saben qué hay atrás. Lo único que ellos consiguen como realidad es lo que está al frente. Pero resulta que en la segunda sección de la cueva hay una fogata. Y pasan por ahí hombres con unas figuras que se reflejan en la cueva, en la pared. ¿Qué sucede? Que los hombres que nacieron allí, porque ellos nacen esclavos, o sea, ellos no lo ponen ahí, nacen esclavos, conciben que esas sombras y esas imágenes son su verdad, son su realidad, no ven más, es lo único, y hablan y comentan y pelean por esas imágenes. Pero resulta que la alegoría habla de que uno de los esclavos se libera, no se dice cómo, se libera y se encuentra con la primera sección, que viene siendo la segunda, ¿no? Para él, que es la fogata y las imágenes, y él dice, mierda, ¿cómo así? O sea que esa vaina ya es mentira. Y esto aquí, ¿esto cómo es? Entonces comienza un despertar para él, pero todavía no está despierto. Todavía no es el conocimiento, porque apenas él está viendo cómo se reflejan unas imágenes que son copias de las verdaderas imágenes. Aquí está lo interesante, ¿no? Porque los personajes que pasan con unas imágenes de madera, o sea, hechas en madera, que se reflejan al fondo. Pero las verdaderas imágenes, por ejemplo, si es un caballo, ese no es el caballo real. ¿Cuándo ve el caballo el real? Cuando sale de la cueva. Entonces, esto para Platón constituyó la famosa teoría del conocimiento, en la búsqueda de la verdad. O sea, él planteaba que la verdad estaba asociada con la realidad y partía la realidad en dos: en el mundo sensible y en el mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo de las cosas y el mundo inteligible es el mundo de las ideas. Entonces Platón decía que la verdad y el conocimiento se estructuraba de esa forma, que en la primera parte, que es el mundo de la sensible, que es lo que perciben los cinco sentidos, los sentidos son susceptibles de engaños y por eso se encuentra sumido en la conjetura y la opinión. Entonces, la conjetura y la opinión... O la opinión y la creencia, como dice la lógica. Y la creencia es la cosa. La conjetura y la creencia, o la opinión y la creencia. Esa es la primera parte. Entonces, él decía, eso no está sujeto a la verdad. Que es lo que dice el mensaje pleyadino, ¿no? Uno de sus apartes. Entonces, la otra, el mundo de las ideas o el inteligible, es el que es percibido por el espíritu. Solo lo puede percibir el espíritu y es el famoso mundo de la idea. Entonces, ahí es donde habla
de la ciencia, de las matemáticas exactas, que son las únicas que pueden llegar al acuerdo de la verdad. Por ejemplo, ¿quién me discute que 2 más 2 es 4? Nadie me puede discutir eso, porque eso es exacto. Entonces, él construyó, a través de la alegoría de la caverna, una idea de cómo el conocimiento se ajusta a la realidad y cómo el hombre va acercándose a la verdad. Entonces, seguimos con el relato del hombre. Él sale y ve la primera sección, que es la segunda para él, y cuando ya sale, evidentemente estuvo en una cueva desde pequeño. El hombre no podía ver las cosas que habían en la naturaleza bien, porque los rayos del sol pues lo cegaban. Entonces, lo que plantea Platón es que cuando él ya ve en el reflejo del sol, se da cuenta de la verdad. Eso es lo que él plantea, porque el símbolo del sol viene siendo para Platón la idea del bien, así le llamó, y la verdad. Entonces, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto está ajustado al proceso espiritual de nosotros. Y nosotros podíamos decir que Platón, por ser Platón y por ser filósofo y por ser griego, ese conocimiento lo desechamos. Pero resulta que no, Platón estaba en concordancia con lo que dijo Jesús, o con lo que dijo el Buda, o con lo que dijo el Krishna. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer toda esa concatenación de conocimientos para poder ampliar la comprensión. Es la única manera que podamos ampliar la comprensión, y en ese ampliamiento de la comprensión obviamente vamos a tener todas las herramientas posibles para nuestro despertar. Entonces, al punto que yo quiero llegar es que Platón plantea que vivimos en un sueño, en realidad, y que tenemos que salir de él. Y yo por eso decía que parece el guión de la película Matrix, porque es lo mismo. Neo está preso, él despierta y comienza a despertar a los demás. En fin, ahorita entramos en eso. Vámonos también, por ejemplo, a una parte que hace la película del gnosticismo, cuando entra Neo a donde el oráculo o pitonisa. Para los que se han visto la película, lo siento, para los que no, tienen que vérsela. Hay una frase que dice en la parte superior de la puerta, que dice: conócete a ti mismo. O sea que la película también no solamente hace referencia al judaísmo, al catolicismo, al cristianismo, al budismo, al hinduismo, sino que también al gnosticismo, porque tú sabes que conócete a ti mismo es una de las frases que tiene el gnosticismo como icónicas, ¿no? Entonces, para cerrar este punto del enlace de los conocimientos, que es clave, ¿no? Tenemos que entender que lo que hace Matrix no es una mezcla, no es un sancocho, porque podemos decir que cada vaina está distante. No, es que tiene que ver el catolicismo con el budismo, o que tiene que ver el cristianismo con el gnosticismo. No, en esencia el conocimiento es el mismo, Y yo me puedo ir por el budismo o por el hinduismo para poder entender la película, pero evidentemente yo no estudié por ahí. Yo estudié fue por el lado que yo conozco, que es el cristianismo, el judaísmo, porque me enseñaron fue la Biblia. Entonces me voy a ir por ese lado. Pero yo quería que quedara ese punto claro de que el conocimiento es universal y que no podemos satanizar el conocimiento, porque eso es una negación de la inteligencia. O sea, decir, no, eso no, porque eso tiene parte de masonería. Y ese es parte del sectarismo también, ¿no? Sí, exacto. De los grupos sectarios. Y en eso se convirtió, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Ya está por acá con nosotros nuestro compañero Juan Manuel. Saludos, Juan Manuel. Ok, saludos, Juan Manuel. Meir, entonces vamos a entrar, ahora sí, al desarrollo, a partir de estas dos cosas que quería que quedaran claras. Claro que sí. Arranquemos. Y necesitamos que se proyecte la imagen donde salen los protagonistas, que son Trinity, Morfeo y Neo, sí. Ahí está viéndose ya. Comienza el descifrado. No lo voy a hacer totalmente porque obviamente no nos da el tiempo. Vamos a hacerlo, digamos que lo que voy a hacer es el proceso clave del despertar del hombre, desde su inicio hasta su final, pero con cosas sustanciales. O sea, no voy a ir al detalle, porque no se puede en el programa. Yo creo que eso queda de tarea más bien, o creo que de pronto motivará a la gente. A veces la película, no sé si apenas termine la charla, pero a veces la película, y va a comenzar a encontrar a partir de esto más y más información.
Pero entonces vamos a iniciar con eso que aparezca. Ahí está Trinity, Neo y Morfeo. Entonces, fíjense que ahí está, hay una asociación ahí. Nada más con los protagonistas hay una asociación de los conocimientos. Trinity, ¿qué significa? Trinidad. Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Las tres fuerzas desde el principio Las original. tres fuerzas, que son base sustancial de las doctrinas evangélicas, cristianas y católicas, de la mayoría, ¿cierto? Entonces, Trinity es la Trinidad. Entonces ahí comienza la asociación con la espiritualidad, o sea, con lo que me interesa. Luego voy a plantear con Morfeo, ¿no? Morfeo. ¿Morfeo quién es? Dios del sueño. Tiene que ver con la filosofía griega y tiene que ver, yo destaqué a quién, a Platón. O sea que ya hablé un poco de cómo se asocia la filosofía griega con el tema de la espiritualidad, teniendo en cuenta que vivimos en un sueño. Listo. Pero Morfeo tiene una nave. ¿Cómo se llama esa nave? Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿A qué nos asocia Nabucodonosor? Inmediatamente a Daniel. A judaísmo, exacto, al libro de Daniel. Entonces, necesario hablar de Daniel. Daniel es clave. ¿Quién era Nabucodonosor? Comencemos a descifrar. Entonces ya sabemos, Trinity, Morfeo, Dios del sueño. El detalle de Morfeo, que ahí es donde está metida, digamos, la pezuñita, es que Morfeo, en vez de despertar de sueño, sume en sueño. Incluso, para hablar un poquito de Morfeo, ¿no? Morfeo es uno de los Oniris. Los Oniris eran 3 hijos de Nix, que es la noche, y de Himnos. Esto es de la mitología griega, ¿no? Entonces, esos Oniris eran los encargados de ir a los sueños de los reyes, o sea, de los más importantes, porque ellos tuvieron una catarrarria de hijos, ¿no? Pero Morfeo, Fántaso y Fóbetor, creo que se llama, son 3. Imagínate, Fántaso. Entonces, se dice que cada uno tenía una especialidad. Por ejemplo, Morfeo aparecía en forma humana. Creo que Fántaso, si no me equivoco, hay que investigarlo, era en forma animal y el otro era en forma de cosas, y la naturaleza, vegetales, árboles, etc. Aparecían en los sueños de los reyes. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que estos son hijos de Himnos y Nix, pero Himnos y Nix, adivinen de quién son hijos, del caos. Dios caos. Claro. Dios caos es el mismo Dios en todas las filosofías, en todas las creencias y en todas las fuentes de conocimiento espiritual, en todas. Porque si tú comienzas desde el Génesis del judaísmo, ¿qué es lo que dice? La tierra estaba desordenada y vacía. O sea que el principio del Pentateuco, del principio de la humanidad, es caos, según el Pentateuco, ¿no? Porque si nos vamos al libro secreto de Juan, no es así. Entonces, caos viene siendo, pónganle el nombre que ustedes quieran, Yaldabaoth, Jehová, ya, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero es el mismo en todos. Por eso es que las mitologías se parecen, los dioses, porque siempre ha sido lo mismo. El sectarismo es lo que nos ha afectado y no nos permite entender más. Entonces, son hijos de caos. ¿Qué sucede? Que obviamente Morfeo trabaja para que el sueño siga permaneciendo. Claro. Y el código es distinto en la película. Exacto. Entonces el código debería ser Daniel, porque Daniel es el que interpreta a Nabucodonosor. Nabucodonosor es la nave en la que viaja Morfeo, y Neo busca, ¿a quién busca Neo? A Morfeo, pero a quien debe buscar Neo es a Daniel, porque Daniel es el intérprete del sueño. ¿Qué dice? Entonces tenemos que irnos al libro de Daniel, ¿no? Y antes de irnos al libro de Daniel, hay unas cositas interesantes de Nabucodonosor. Yo busqué qué significa Nabucodonosor, y la raíz etimológica de Nabucodonosor es Nabu protege a tu primogénito. Nabu protege a tu primogénito. Eso es lo que significa Nabucodonosor. ¿Y quién es Nabu? Nada más y nada menos que hijo de Marduk, que también viene de lo mismo, ¿no? Del caos. ¿Y qué representa Nabu? Ahí tengo una imagen de Nabu. Sería bueno que la mostraras, que apareciera. Ya, es una estatua y hay un escrito al lado. Ya la vi, ya te la voy a poner. Esa para que la gente vea quién es Nabu. Hijo de Marduk.
Para que vayamos entendiendo los símbolos, ¿no? O sea, ¿quién es Nabucodonosor realmente? ¿De qué se trata? Y aquí es donde viene la percepción desde lo inteligible, o sea, desde el espíritu. No podemos percibirlo desde manera literal, sino desde el espíritu para que podamos entender el símbolo y el código. O sea, es como si nos pusiéramos otros lentes y comenzáramos a ver cómo son las cosas reales. Por eso es que nos confunde la Biblia, porque la entendemos desde lo literal y resulta que está desde la dimensión espiritual. Todo está por dentro. O sea, yo le decía a Neil detrás de bambalinas, le decía, lo que pasa es que la gente lo que pregunta cuando yo digo eso es, ¿y será que entonces eso ocurrió? Y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ese mensaje en qué me edifica? No si ocurrió o no ocurrió, porque si ocurrió o no ocurrió, si yo digo que eso no ocurrió, yo lo desestimo y lo dejo a un lado. Porque fíjense que la alegoría de Platón es una alegoría. Se supone que no existió. Pero Platón hizo eso porque Sócrates se rebeló allá en Grecia con la democracia que había y lo mataron. Entonces él planteó el mito de la caverna, o la alegoría, que es la palabra más exacta, para hablar de ese acontecimiento. O sea que esa alegoría, en ella subyace un conocimiento cifrado, pero que contiene la verdad. Entonces ahí es donde yo invito a que de lo inteligible comencemos a ver los códigos, los símbolos, y que si surgen esas preguntas, que esas preguntas no aplasten lo que es verdaderamente importante, el mensaje en que me edifica. Por eso Jesús decía, voláis el mosquito y te tragas el camello, porque desechas el conocimiento que se te presenta simplemente porque tiene algo que no te gusta, y eso es graso error para la inteligencia y el desarrollo. Entonces, Nabucodonosor ya apareció. Sí, aquí pusimos Listo. la imagen donde dice la escritura y explica lo que es Nabu. Bueno, lo que está ahí, ¿me pueden ayudar a leer lo que está subrayado? Que es Claro Nabu? que sí. Dice, Nabu era el encargado de proteger y cuidar las tablillas del destino, las cuales les fue entregado por el dios Marduk, con la finalidad de que él pudiera controlar y manejar las riendas del destino de los humanos hasta el final de sus días. ¿Cómo les parece? Entonces, Tiene como la misma temática, ¿no? sí, claro, es que está asociado, ¿por qué? Porque él maneja el destino, o sea, él controla, que es lo que pasa en Matrix, ¿no? Control. Es un simulador que controla, tiene controlado todo. La gente asume que está viviendo una realidad, pero resulta que no. Resulta que se está convirtiendo en batería para las máquinas, que el símil para nosotros sería no las máquinas, sino las tinieblas, la oscuridad. Nos volvemos batería para ellas. ¿Por qué? Porque ellas permanecen. Y el detalle es que eso se vuelve un bucle. El famoso Ouroboros. No salimos de ahí, no salimos de ahí, no salimos de ahí, hasta que no despertemos. O sea, cuando, por ejemplo, hacemos el planteamiento de la Primera, Segunda, Tercera Guerra Mundial y vemos que los acontecimientos son los mismos, o sea, como una Primera Guerra Mundial tiene primero una depresión económica y tú la revisas la segunda y bueno, la tercera no se ha dado, qué pena. La primera y la segunda, tú revisas y pareciera que fueran los mismos acontecimientos y uno dice, ve, por aquí va a comenzar la tercera porque hay una depresión primero, pero no entiendes la otra perspectiva. ¿Cuál es? Que estamos viviendo en un bucle, que es lo mismo y lo mismo. ¿Sabes cuándo salimos de ese bucle? Cuando resucitas. Si no, no sales de ese bucle. Por eso la moda va y viene. Por eso creemos que todo va y viene, porque seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas en este simulador. Entonces, Nabu, para retomar, es el que tiene las tablillas del destino. Si nosotros nos vamos al libro secreto de Juan, que tengo ahí una parte, porque yo le dije, yo les voy a tocar aparte de los diferentes textos o fuentes de conocimiento espiritual que son claves. Y en ahí está también, es un fragmento. Ya lo tenemos en pantalla. No es de Nabu, pero es que como yo no alcanzo a verlo en tiempo real. Él ideó un plan con sus autoridades que son sus poderes. Ahí está en pantalla. Eso, me lo puedes leer, te agradezco. Sí, dice, él ideó un plan con sus autoridades que son sus poderes. Yaldabao. Yaldabao, sí.
Juntos Ajá. violaron a Sofía y produjeron algo repulsivo. El destino, la atadura definitiva, voluble. El destino es así porque los poderes mismos son volubles. Hasta el día de hoy el Padre es más duro y más fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, ángeles, demonios y todos los generados seres humanos. Pues el destino ha venido. Toda la iniquidad, la injusticia y la blasfemia, la atadura de olvido y la ignorancia y todos los órdenes gravosos, los pecados serios y los grandes temores. Así, toda la creación ha sido cegada para que nada conociera al Dios que está sobre ellas, debido a la atadura del olvido. Sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, y el destino es el Señor de todos. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Entonces, primero damos cuenta cómo hay concordancia, ¿no? Cómo hay concordancia de Nabu con esto que está diciendo el libro secreto de Juan. O sea, Yaldabao usa el destino como una herramienta de sometimiento, de olvido. ¿De qué olvido? De la identidad original del hombre, de la esencia luz que él trae. Porque si nosotros nos vamos al libro secreto de Juan, lo primero que dice es que Jesús, cuando habla con Juan que está confundido, es que te voy a enseñar la humanidad perfecta y te voy a enseñar, lo otro es lo que es visible y lo que es invisible. Y comienza a narrar cómo se creó y cómo se originó las humanidades perfectas dentro de la luz, que no lo relata el Pentateuco, porque volvemos, ¿cómo comienza el Pentateuco? La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Falso. Ese es el origen del caos. El origen luz lo dice el libro secreto de Juan, cuando el Cristo comienza a explicarle a Juan cómo se generaron las creaciones antes de Sofía. Entonces, ¿qué olvidamos con el destino? Nuestro origen luz. Entonces, el destino es un sometimiento y un control que ha existido como herramienta para nosotros mantenernos dormidos. Entonces, yo quiero irme un poquito adelante, ya creo, mucho adelante, con un tema que ahorita es muy común con las redes sociales, que está apareciendo en WhatsApp, en Instagram, que es parte de todo este control, ¿no? Y es que abajo aparece la palabra metaverso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué vamos a caer ahí? O sea, si estábamos en la irrealidad, en el metaverso sí vamos a sucumbir, vamos a ir al abismo de la irrealidad sobre la irrealidad. O sea, Matrix realmente recargado. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces, fíjense la concordancia, primero, como les dije, de la película, del libro secreto de Juan, de la mitología griega, pero también de los diferentes conocimientos, y lo vamos a seguir haciendo y las vamos a seguir encontrando. Ojalá nos dé el tiempo, si no hacemos otro programa, ¿verdad, Ney? Sí, claro, porque la idea es contener la información que tienes, compartirla. Así es. Entonces, Nabu tiene las tablillas del destino. Pero, vámonos ya al libro de Daniel. Nabucodonosor tiene un sueño que ni siquiera se acuerda. Y está buscando quién lo interprete, ¿cierto? Y no solamente quién lo interprete, sino quién le diga el sueño, qué soñó. Y el único que puede hacerlo es Daniel. Entonces, Daniel es clave para iniciar el despertar y para comenzar a salir del sueño, o sea, salir de la matriz y terminar saliendo del control en el que estamos sometidos. Hay algo interesante, porque es que cuando yo digo Daniel, todo el mundo se imagina a la persona, ¿no? Pues es lógico, es la percepción que nosotros tenemos. Pero en el mismo documento del libro de Daniel dice que Nabucodonosor llama a 4, que son Misael, Azarías, Ananías y Daniel, ¿cierto? Esos 4 que eran los más letrados e inteligentes, porque él llamó magos, llamó, mejor dicho, cultos, gente tesa, y nada, no le descifraban el sueño. Pero llegaron estos 4 y pues especialmente Daniel, y Daniel le dice el sueño y le interpreta el sueño.
Y esto es clave para lo de la Matrix, ¿no? Esto es clave. Entonces dice Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Lo repito, ¿por qué? Porque ahí también hay un código clave. Si nosotros cogemos las iniciales de cada nombre, Daniel, Azarías, Ananías y Misael, resulta la palabra Adam. Miércoles se cortó. Parece que tuvimos un corte con... Y bueno, ya regresó. obviamente, mismo Adán. No, habíamos ¿Qué tenido pasó? un corte contigo, pero ya volviste. Listo, ¿y dónde quedé? No, Adán. Adán. Bueno, Adán obviamente es el Adán, el código genético original. Aparece esa palabra que muestra como significado. Que realmente el código de la interpretación, o sea, no es que parezca Daniel un hombre, o sea, ahí volvemos al error, ¿no? Ese código de interpretación del sueño lo tenemos nosotros, porque vive en nuestra genética y tiene que despertar para comenzar a entender y a visualizar los códigos que van a resultar con las claves de la verdad que me van a ayudar a mi proceso de edificación. O sea, aquí digamos que podemos ver la resultante de algo que sí se puede tangenciar, o sea, no podemos esperar un Daniel hombre. Sencillamente la misma escritura contempla de que ese es un código genético que vive en nosotros y que se tiene que activar para comenzar a iniciar ese proceso de despertar. Porque es Daniel el que descifra el sueño, el que interpreta el sueño, el que dice el sueño. Ahora, ¿qué es el sueño? Ahí es donde vamos a entrar. Entonces, para no olvidarnos y no salirnos, volvemos a la imagen de los protagonistas. Quería tocar a Morfeo y quería tocar a Nabucodonosor para entender a Daniel como clave del proceso, pero no me puedo olvidar de Neo. Entonces vamos a colocar nuevamente la imagen porque vamos a hablar de Neo. Ahí está. Bueno, Neo. Resulta que la película habla de que Neo es un personaje que tiene doble vida. Una en donde es un hombre normal que va a su trabajo, que paga su arriendo, que paga sus impuestos, sus servicios, normal. Y el otro en donde lleva una vida de hacker, o sea, en rebeldía, en contraposición del sistema que él vive. ¿A qué se parece eso? ¿Será que parece mucho a nosotros? Entonces, esa doble vida de Neo, en una se llama Thomas A. Anderson. Thomas A. Anderson. ¿Quién es Tomás? Ve para creer. Exacto. Tomás es el símbolo de la duda, de ver para creer, porque así inicia el proceso. Ahora pregunto, porque esos símbolos tenemos que asimilarnos a nosotros. Si nosotros estuvimos en alguna religión, creencia, doctrina, buscando a Dios, y no hubiésemos cuestionado y dudado, estuviéramos ahí zampados. Metidos. Es necesario Tomás, sí, el apóstol. ¿Sí o no? Sí, no solamente te decía metidos porque nos escuchan lejos por allá y zampados queda la gente como, ¿qué dijo? Claro. Entonces, Tomás el Dídimo, que viene de gemelo, o sea, el que duda, que tiene que, pero es importante la duda dentro del proceso y el desarrollo espiritual, porque es la que nos hace cuestionar. Pero sigue el nombre, ¿no? A. Anderson. A. Anderson. Y yo busqué a Anderson, y Anderson viene de Andrés. ¿Quién es Andrés? El primer apóstol llamado por Jesús. Entonces, fíjense que la película comienza a dar tips de ese proceso de despertar. O sea, cómo inicia la búsqueda por de la la duda. verdad y de la divinidad. Exacto. Vuelve y repito, si tú no cuestionaste dónde estás, sigues en la misma. Entonces, o sea, el cuestionamiento es necesaria hasta cierto punto. Sí, el cuestionamiento es la herramienta que va iniciando Exacto. el camino del despertar. Exacto. Por eso Tomás siguió siendo apóstol, o si no Jesús hubiera dicho, usted sálgase de aquí porque usted no cree. No, Tomás sigue siendo apóstol porque es parte del proceso. O sea, él es parte de los 12, significa que es parte del proceso. Entonces, Tomás A. Anderson, pero otra cosa curiosa, y yo digo curiosa porque, bueno, yo no puedo aseverar, pero A. Anderson. Entonces tú miras y hay como una especie de anagrama también ahí, en donde A sigue AND, sigue Erson, como si dijera el hijo del ADAN. Entonces son datos muy interesantes
Y así como estos que estoy dando, hay muchísimos en la película, muchísimos, que nos hacen descubrir claves de este proceso que estamos hablando hoy, del despertar. Entonces, ya pasamos neo a neo. Neo viene de un vocablo griego que significa nuevo y que tiene que ver con el nombre nuevo que tanto habla Sí, Jesús. Neo viene de nuevo. Sí, exacto. Nuevo. Entonces, fíjate que él era hacker, o sea, él sentía como que este mundo tiene algo raro, hay algo que no me va, y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, que nos aburrimos del sistema, que porque todo es plata, que porque guerra, que porque hay tanta perversión. Pues esa inquietud y esa búsqueda de yo no sé, yo no me hallo aquí. Así inicia el proceso y eso es lo que hace la película. Entonces, vámonos a la imagen donde aparece la palabra wake up. Y yo relato qué pasó ahí en esa escena. Ok, ahí la tenemos en pantalla. Listo. En esa escena está Neo viendo el computador. Se nota que estaba buscando, dice searching, y comienza a buscar. O sea, el computador está buscando y él busca noticias de Trinity y de Morfeo. O sea, que él está buscando la Trinidad, está buscando las tres fuerzas, está buscando Daniel y se queda dormido. Y de repente aparece la palabra wake up, o sea, despierta. La Matrix te tiene. Sale la frase esa y él se despierta. Entonces, ese punto es importante, ¿no? Porque ya sabemos cada protagonista qué significa. Entonces, ya ahí vamos entrelazando la cuestión. Entonces, Neo inicia como buscador de la verdad. Ese es el primer impulso de nosotros, la búsqueda. Y por eso estamos de un lado para otro buscando que si aquí, que si allá, que si en el catolicismo. Yo me imagino que mucha gente ha pasado por todo y pues siempre se encontró vacía. ¿Por qué? Porque buscamos mal, buscamos afuera, no buscamos adentro. Y la película lo significa más adelante. Cuando Neo se encuentra con Trinity y Trinity lo lleva a donde Morfeo. Estoy repasando la película así rapidito porque la idea es que entendamos el primer proceso. Tiene que ver con el buscador y tiene que ver con Daniel. Porque Daniel es el que descifra el sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el que permite ver el sistema tal cual. Entonces yo quiero asociarlo con lo que nos ha pasado a todos en esta búsqueda. Que cuando comenzamos a ver, por ejemplo, las charlas de descubriendo del dinero, las charlas de la profecía, las charlas de pues las conspiraciones, comenzamos a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces ya no le comemos cuento al mundo, porque entendemos que todo se va cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Neo. Neo en su búsqueda comienza a entender que la realidad que vive es ilusoria, pero solamente la puede entender cuando él se encuentra con Morfeo, que en este caso sería Daniel. Entonces hay una parte ahí donde aparece Neo con Morfeo, Neil. Ya la tenemos en pantalla. Sí, ahí es el encuentro de ellos dos. Entonces Morfeo le explica y primero le pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Yo sé por qué estás aquí. Quieres saber qué es la Matrix. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros queremos entender qué es este sistema y por qué este sistema está como es. Entonces Morfeo le dice, mira, la Matrix es cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos, cuando miras la televisión. Entonces fíjate que Morfeo ahí, que en este caso sería Daniel, le está dando las claves de que hay unos poderes que subsisten. Por entonces cuando dice, cuando vas a la iglesia, la religión, cuando pagas impuestos, ahí está inmersa la economía y la política, los medios de comunicación y evidentemente los agentes que controlan el sistema representan a esa fuerza militar porque ellos tienen que controlar que la gente no despierte. Entonces ya Morfeo le está dando las claves a Neo de qué es la Matrix, o sea que todo lo que él ve a su alrededor y hace está inmerso en la Matrix y que para que él pueda ver la realidad debe tomar una decisión. Entonces le muestra dos pastillas, ¿no?
Si tomas esta, sigues en tu mundo de fantasías. Pero si te tomas esta otra, vas a entender qué es la Matrix y vas a despertar. Entonces él decide tomarse la que es, y si se dan cuenta en la película, ahí está, esa imagen está bien. En la película, él toca un espejo y se va por dentro, pareciera como si el espejo se vuelve líquido y ese líquido se va por la boca de Neo y se le mete. ¿Qué está significando? Que el viaje es interior, no es exterior. Que para poder entender la realidad tenemos que irnos por dentro, porque por fuera los sentidos son susceptibles de engaño. Por eso, busques donde busques, búscate la mejor religión, la más cara, la que tiene más seguidores, y te vas a sentir vacío, porque allá no está la respuesta. Entonces, Neo, ya cuando sufre ese proceso, se encuentra con esa imagen del desierto. O sea, Daniel o Morfeo le muestra, mira, esta es la realidad. Este es el mundo que verdaderamente es. ¿Y qué es lo que aparece alrededor? Todo un desierto. Neo no lo puede creer. Cosa que nos pasó a nosotros cuando comenzamos a ver todas estas charlas y comenzamos a descubrir cosas del sistema. No, pero es que no puede ser. O sea, es imposible. Pero resulta que Neo le tocó confrontar esa realidad. Pero aquí hay un símbolo interesante, el del desierto. Y aquí es donde entra, ya deja de ser Daniel para convertirse en el símbolo del desierto, que en este caso es Juan, el que clama en el desierto. Entonces fíjense cómo la película te va diciendo el proceso. El desierto, ¿qué es realmente el desierto? Todas las memorias falsas que hemos creado por dentro. O sea, todos los conceptos que nosotros tenemos por dentro, que son memorias y que no son reales, son un desierto. Ahí no tú vas a sembrar y no vas a cosechar nada. Entonces, por ejemplo, el concepto del dinero se nos cayó. ¿Cierto? Entonces, todos esos conceptos se nos van desquebrajando y quedamos en la nada. ¿Por qué? Porque no hay unas memorias que sustituyan esas. Porque si yo digo que el dinero es falso, ¿con qué lo sustituyo? Si todavía vivimos en un sistema que tiene dinero. ¿Me explico? Entonces, es una confrontación que Neo sufre, que es la que vivimos nosotros actualmente. Porque el problema aquí es que a pesar de que nosotros sabemos que eso es una realidad ilusoria, seguimos teniendo maridaje con el sistema. Seguimos teniendo maridaje con el mundo. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Lo que pasa con Juan. Trabajo interior. La voz que clama en el desierto. Juan prepara el camino. O sea, que tenemos que comenzar a crear las memorias de luz, que son las que van a permitirnos conectarnos a nuestra identidad original y que son lo que van a ser la sustancia de crear algo nuevo, que es la famosa Nueva Jerusalén. Entonces, yo me fui de ahí para allá de una vez porque la idea es entender en este pedacito que a partir de lo que nosotros tengamos como conceptos, ideas, que son memorias, es que vamos a aportar a la creación de este mundo. Quiere decir que la creación de este mundo fue auspiciada por nosotros mismos, precisamente por estar manipulados por las tinieblas que quieren permanecer. ¿Qué hay que hacer? Reprogramar, porque no vamos a dar de lo que no tenemos. O sea, ¿cómo pretendemos que se acaben los bancos, que se acaben las iglesias, que se acaben las religiones, que se acabe la perversión, los bares? O sea, ¿cómo pretendemos eso si todavía hay maridaje dentro de nosotros? Todavía es lo que llama el Apocalipsis, lo que llama Daniel, la adoración de la bestia. Porque no dice de la bestia, dice la adoración de la bestia y de su imagen. Y ese pedacito es diferente. Cuando yo hablo de imagen, estamos hablando de otra cosa diferente a la bestia. Estamos hablando es del concepto abstracto. O sea, porque una cosa es la idea, o sea, la imagen del vaso en mi mente y el vaso en sí. Antes de que este vaso se materializara, fue una idea en la mente de alguien. Entonces, esa idea primero se constituyó como una imagen. Él la pensó, ¿verdad? Voy a hacer un vaso para que se contengan los líquidos porque se nos bota. Entonces, tuvo la imagen, incluso la dibujó. Va a ser así, va a ser asado. Antes de que este vaso existiera, fue una imagen. Entonces, el principio es que la imagen
viene siendo importante porque a través de la imagen es que se crean las memorias. Memorias que van a ser el resultado de nuestro ser. Entonces, imagínense todas las ideas concebidas que tenemos nosotros que son falsas. ¿Cómo se nos cae el castillo de naipes, no? Ese es el desierto. Pero que viene Juan, entonces aparece la otra imagen donde Morfeo entrena a Neo. Que la película muestra que es una pelea, ¿no? Pero en realidad es un entrenamiento. Lo que está haciendo es fortalecer las memorias de Neo, y por eso Neo se conecta en una máquina y comienza a aprender jiu-jitsu, karate, y eso es lo que hacemos cuando nosotros buscamos el conocimiento sin satanizarlo. Comenzamos a generar toda una serie de enlaces que permiten una comprensión amplia que me va a determinar unos caminos neuronales diferentes que evidentemente me van a entregar herramientas diferentes y van a hacer que sea más fácil mi camino. Pero si yo digo, no, esto no tampoco, porque esto es de los cristianos y esto es de los curas y esto no voy a aprender. Voy a negar el desarrollo de mi aprendizaje. Entonces, la película significa en ese momento de que comenzamos a reprogramar. Porque, ¿qué es realmente la resurrección? Sino la regeneración. Porque es que vemos la resurrección desde la percepción de que una persona se muere, literalmente, y se levanta. Ahí no es, ahí no funciona. El Cristo dice en Mateo 12:24, el día de la regeneración os sentaréis a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? El principio del gen oscuro. Son 12 ramas genéticas copiadas, que dice el libro secreto de Juan, donde copió Yaldabaoth el arquetipo original, que son los 12 reinos, que son percepción, idea, memoria, hasta llegar hasta Sofía. Eso fue una copia. Claro, como se parece, nosotros comemos de cuento. Entonces, esas 12 tribus de Israel es la genética que llevamos por dentro, que tenemos que regenerar y restablecer. Por eso Jesús llama 12, porque 12 es la constitución del arquetipo original del Pijeradam, que dice el libro secreto de Juan. Y es la única forma de que se comienzan a generar las memorias luz. Entonces, entra Juan, comienza el trabajo interior y comienzan a generarse las memorias. Esa gestación de memorias, ¿cómo se llama? El Cristo. Es lo que se denomina la cristificación, que tampoco es un hombre, es un código. ¿Dónde aparece el Cristo? Libro secreto de Juan explica cómo se crea el Cristo. Entonces hay que ir al libro secreto de Juan y no hay que llevarlo allá a lo alto donde no se entiende, no, hay que hacerlo aplicable, traerlo como una herramienta que me sirva. Entonces yo me puse a leer el libro secreto de Juan y comencé a entender unas claves. Por ejemplo, cuando se comienza a crear el Padre dice que Él se contempla en su imagen. Ahí va la primera. Después el pensamiento se hace activo. Pensamiento y acción. Después dice que aparece Bárbelo la mente. Después dice que aparece 5 destellos. Después dice que aparece Cristo. Y después dice que aparecen los 12 reinos. ¿A qué se parece eso? A la conformación genético-espiritual de nosotros. O sea, ¿cómo así? Claro, para que tú puedas tener una memoria, primero tienes que ver una imagen, porque tú no puedes crear una memoria sin haber tenido una imagen, y no puedes tener un pensamiento de algo si tú no has visto algo. O sea, yo te puedo hablar de un animal que tú nunca habías visto y tú no vas a poder tener referencia. Todo comienza de la imagen, porque la imagen penetra los 5 sentidos, que en este caso serían los 5 destellos que habla el libro secreto de Juan, y se genera a través de la mente el Cristo. Entonces ahí está Padre, Bárbelo y el Cristo. Cristo crea los 12 reinos con las 4 estrellas. ¿Qué son esos 12 reinos? El código apostolar, que es el que en este caso cuando Él encarna en la tierra, llama para que el hombre restituya eso. Y si nos vamos al Apocalipsis, y ustedes leen el Apocalipsis, 12 piedras preciosas. ¿Por qué? Porque piedra viene de Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. O sea, que la memoria original del código apostolar se convierte en esas 12 piedras preciosas cuando hacemos el trabajo interior. Entonces, para cerrar, porque ya sé que ya es tardecito, de pronto podemos en algún otro programa de tocar lo del libro secreto de Juan, que es supremamente interesante, con relación a la gestación de memorias. ¿Por qué? Porque resulta que Daniel, cuando descifra el sueño de Nabucodonosor, habla de la bestia, que son los 4 poderes. Esa bestia viene siendo la imagen que nosotros copiamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos copiando esa imagen.
¿cómo esperamos nosotros que este mundo cambie? Si nosotros todo el tiempo estamos copiando esa imagen. Entonces hay una parte en Corintios donde dice, hemos traído la imagen terrenal, pero asimismo la imagen celestial. O sea que nosotros tenemos que copiar de la imagen original para poder crear memorias de luz y cristificarnos. Ese es el proceso de cristificación. Ahora, la cristificación es la que derriba la imagen. Si nosotros vamos al libro de Daniel, ¿qué es lo que dice Daniel con la imagen en el sueño? Hubo una piedra no lanzada por mano humana que golpea los pies y la imagen se derriba. O sea que la única forma de que nosotros salgamos de la matriz es cristificándonos. No es tirándole piedra a las iglesias, no es quitando los bancos, no es quejándonos, no es saliendo. No, cristifiquémonos. Porque realmente la profecía apunta a que el hombre se debe cristificar, no es otra cosa. No es esperar un chip, no es esperar una tercera guerra mundial. O sea, yo pregunto, ¿de qué sirve esperar una tercera guerra mundial si tú no te has cristificado? ¿No es mejor cristificarte? Venga o no venga la tercera guerra mundial. Es que es lógico que una guerra mundial va a venir si estamos vueltos nada por dentro. No es lógico. Entonces, la profecía realmente apunta es a que el hombre resucite. Por eso dice que las profecías llegan hasta Juan. No dice la profecía, dice los profetas llegan hasta Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el trabajo interior. Y de Juan pasamos al Cristo. ¿Quién es el Cristo? Pues el que ya reúne el código apostolar y obviamente vuelve a su identidad original. Volvemos al Cristo. Entonces, el microchip. ¿Ustedes saben cuántas veces en todas las generaciones hemos repetido que el mundo se va a acabar? Cada instante, ¿no? Sí, revísalo para que veas cuántas veces se ha acabado el mundo. Porque seguimos en la misma, o sea, estamos dando vueltas en el mismo tema porque le comemos de cuentos a lo externo, no a lo interno. Entonces, obviamente, espera el microchip. Tú quieres esperar el microchip, pero yo me resucito antes de que venga o no venga mi microchip. Porque es que la esencia de la profecía lo dice el Apocalipsis. El espíritu de la profecía. ¿Quién es? El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, su enseñanza. Ya, es eso. ¿Cuántas veces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces han habido guerra? ¿Cuántas veces han habido microchip? ¿Cuántas veces dijimos en tantas generaciones, es verdad, esta vez sí, y esta vez va a venir el anticristo? ¿Cuántas veces le dijeron a Hitler, le dijeron a Napoleón, le dijeron, y no le pegábamos, y nunca le vamos a pegar? ¿Y por qué no le vamos a pegar? Porque no funciona así. Por eso Pedro fue claro cuando dijo, anticristos han habido, pero hay uno solo, el que niega el Cristo. Ya. Vamos a ponernos a pensar, teniendo Cristo toda la información de la creación, ¿cierto? Porque no pudo decir el nombre y ya nos ahorraba el tiempo. Decir, no, está el fulanito. Porque no funciona así. No es la percepción original. O sea, realmente el anticristo es quien nega al Cristo. Entonces no podemos ponernos a esperar quién. Tenemos más bien que nosotros reprogramar nuestras memorias e ir al principio de resurrección para que todo eso se transforme. O no hay Nueva Jerusalén. O sea, este vaso nació por una idea. Esta pared nació por una idea. Esta silla nació por una idea. Y la idea es un reino de los 12 reinos que menciona el libro secreto de Juan. Quiere decir que si nosotros queremos la transformación real, es por dentro. Hay una frase en el documento bíblico que lo dice. ¿Quieres que cambien los gobiernos? Que cambien los reinos, debe cambiar el hombre. Y así funciona. Esa es la mecánica de la creación. Porque crear y recrear, pero si nosotros estamos viendo la misma imagen y copiamos la misma imagen, que es la imagen de la bestia, obviamente vamos a tener más viaje con ella y vamos a seguir creando lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos? Al metaverso. ¿Por qué? Porque nos encantan las redes sociales, nos encanta estar inmersos ahí y cada vez la virtualidad nos interesa más, hasta el punto en que ya vamos a quedar profundamente dormidos. Entonces, finalizo con esto. Si se puede hacer otro programa, podemos ampliar un poquito más, pero quería llevarlos a la última imagen para cerrar, que es la de Neo ya se levanta y para las balas, porque ya ahí Neo entiende qué es la matriz. ¿Por qué? Porque se cristificó, porque entendió cuál era la realidad y cuál no era la realidad. O sea, subyace en él la realidad interior. Entonces, fíjense, yo no hice una relación que me faltó y la quiero hacer
y es la del mensaje pleyadino. El mensaje pleyadino habla de la vida real y la dice en el cuarto día. Entonces, para contextualizar a los que de pronto no tienen idea, el mensaje pleyadino habla del avance y el desarrollo espiritual trabajado en 7 pasos gestores, 7 impulsos motores, que se llaman 7 días de creación, así se les denomina. Pero en realidad funciona como el tiempo del hombre para el avance, no es no es el reloj. Ese es el tiempo real de nosotros. Por eso no podemos comerle cuento a que esta vez iba a llegar un chip y nunca vamos a dar como una fecha, precisamente porque eso es cíclico, o sea, siempre va a ser hasta que nos resucitemos. Entonces, ¿qué sucede? Que el verdadero tiempo del hombre es por impulsos de aprendizaje. Entonces, el segundo día de creación habla del día de la razón, el tercero el de la inteligencia y el cuarto dice que es de la vida real, imagínense. ¿Qué significa? Que no estamos viviendo en la vida real. En conclusión, estamos en un sueño del que tenemos que despertar. Día de la vida razonada. Así es. Bien, excelente. Realmente se ha constituido en un programa bastante, digamos, retador en el sentido de asociar, aprender a asociar detrás de cada símbolo y código enseñanzas que puedan hablarnos de lo que el mensaje está aguardando salir. Sí, ha sido muy interesante la investigación y también la interpretación de Charles, y ahí vemos lo que se puede sacar, en este caso una película, y cómo lo asocia a distintos conocimientos. Lo que demuestra es que los códigos de resurrección para el hombre fueron entregados desde, mucho tiempo atrás en diversas culturas, y el reto para nosotros en nuestro proceso de investigación es poder encontrarlos. Poder encontrar en todos los conocimientos, en todas las culturas, las piezas de la verdad. Siempre hemos dicho acá que el mensaje de la verdad fue traído, pero fue dispersado por todos los puntos del planeta. Y en torno a esos fragmentos de la verdad se generaron movimientos y doctrinas manipuladoras para que precisamente el hombre no despierte. Lo que atrae a la gente a esos movimientos manipuladores es precisamente los fragmentos de la verdad que están ahí escondidos. Entonces, aquí por ejemplo hemos hablado de la reencarnación, que se habla sobre todo en Oriente, en Asia, por allá, y tiene fragmentos de la verdad, pero también mucha manipulación, y eso hace que, por ejemplo, muchos dejen de creer en la reencarnación como un proceso de avance del espíritu. Hemos hablado del mensaje del Cristo, de Buda, del legado ancestral de los pueblos de América Latina, donde hay fragmentos importantes de la verdad. Pero la organización que está encargada de someternos o seguirnos sometiendo en ese sueño profundo, nos dijo que, por ejemplo, acá pues eran indios atrasados y que su cultura y su conocimiento no valía de nada. Se convirtió a Jesús en religión, en Buda en religión, y se perdió el mensaje de la verdad. O bueno, intentaron que se perdiera, porque realmente no se ha perdido. Y ahí es donde está el reto de nosotros, poder encontrar esos fragmentos, sacarlos de la manipulación y devolverles el sentido original y sobre todo la aplicación original en el hombre. Y ahí es donde entra lo que tú decías de resucitar. Para poder resucitar se necesitan todas esas claves en nuestro proceso, ¿no? Así se despierta del sueño profundo. Y el aporte de Charles ha sido muy importante el día de hoy. Demasiado. Vamos a leer, Charles, el chat, por si de pronto hay alguna pregunta o algo, ¿no? Sí, claro. Tenemos a Mariachi Internacional, dice: saludos desde Bogotá, gracias al programa Descubriendo y a Flecha Antigua. Ya no creo en religiones y ando buscando mejorar mi vida interior y creo en la reencarnación. También nos dice Espi: muy bueno, saludos desde Neuquén, Patagonia, en Argentina. Nelson Santana: hay material para una segunda y tercera. Así que ahí queda el compromiso, Charles, de ampliar. Tú con gusto, ¿no? Me imagino. Sí. Lo que pasa es que este tema es muy abarcativo y de todas maneras, como nos pasa como Neo, ¿no? Nos confronta y nos da duro en el sentido de que asimilar de que estamos en un sueño no es fácil. O sea, claro. De que no vivimos una realidad total, sino una realidad ilusoria, no es fácil de concebir. Entonces, obviamente tenemos que darnos como
añadir más y más conocimiento para que eso se vuelva más y más comprensión de esa asimilación, digamos, al punto o conclusión que debo llegar, que verdaderamente estoy viviendo un sueño del que tengo que despertar. Entonces, obviamente, hay que darle y darle y darle y darle hasta entenderlo. Excelente. Bueno, y ahí está el compromiso para que estén atentos a nuestra programación. Esperar que Charles, porque quiero decirle que Charles lo teníamos programado hace ya un tiempo con este tema, pero bueno, dificultades no habían permitido hacerlo. Pero ya quedamos con el compromiso. Él está aquí con nosotros para hacer una segunda parte inicialmente, extendiendo la interpretación. Lo que haríamos, Neil, qué pena interrumpir. Sí. De pronto lo que haríamos es, digamos, tomar detalles, por ejemplo, de Daniel, de lo de Juan y de lo del Cristo. O sea, de ese proceso de Daniel despertar, Juan que tiene que ver con levantarse y el Cristo que es sentarse en el trono. ¿Ya? Entonces, esas tres, digamos que ir como al nitty-gritty, al detalle, para que se pueda emplear más la información y evidentemente entender muchísimo mejor. Claro que sí, entonces ahí tenemos... Mira, hay muchas cosas que me faltaron y que evidentemente no se pueden decir. Por ejemplo, cuando Jesús llega donde la niña que supuestamente está muerta, él dice, no está muerta, duerme. Y lo mismo lo dice con Lázaro, o sea, que se asociaba que estar dormido es estar muerto. Sí, o dejad que los muertos entierren a sus muertos. Exacto, entonces esas cosas uno las dice, pero realmente las asimilamos, realmente las comprendemos. Ahí es donde está el detalle, pero dimensionarlo, por eso necesita y requiere más y más información. Bien, tenemos más oyentes acá que nos dicen, Guillermo dice, hay que recordar que Platón, aparte de lo dicho en la caverna, dice que este mundo fue hecho por un Dios que era imperfecto y que este mundo era un error. Orlando Pérez, gracias, muy bueno el programa. José Javier González, también dedo arriba. Santiago Somoza, saludos a todos. Amor, Dariat García, ¿y tú cómo consigues el alimento? Bueno, ahí hay un diálogo entre nuestros oyentes. También Ana María Martínez, excelente información, gracias. Raúl Guerra, estamos en la vida real pero manipulada. Este no es el código de Yaldabaoth. Por este grupo ha sabido cómo manipularnos para no vivirlo de forma óptima. Amada Ruiz también dice, gracias, es muy interesante esta información. Nelson Santana, excelente, gracias. Gracias mil, el Padre nos ilumine para entenderlo cada día más hasta lograr esa transformación. Dice Lili Montes, que está conectada, segunda parte, pidiéndola, por supuesto, ya hay un compromiso para hacerlo. Dariat García preparando, bueno, tenemos bastantes mensajes, las personas muy atentas, Charles, entendiendo la codificación, y creo que lo más importante es hacer dos cosas ahora. Pues lo primero, si no se han visto la película, véansela. Y si se la vieron, vuelvan a hacerlo, pero ya con lo que escucharon en este programa. Y luego vuélvanse a ver este programa. De esa manera va a haber mucha mayor comprensión. Y así, de esa manera, pues estamos preparándonos para la segunda parte de Salim. Sí, el programa ha tenido, digamos que, el componente de dejar con ganas de seguir ampliando la información e interpretando los símbolos de Matrix, porque como el mismo Charles lo decía, no alcanzó el tiempo para entrar en detalles, y obviamente pues una segunda parte yo sé que la gente lo está esperando mucho, sobre todo porque ahora que hablabas de esos tres símbolos, ¿no?, que representaron Daniel, Juan y Jesús, habría que profundizarlo, porque mostrabas unas imágenes de la película cómo hacían referencia a cada uno de esos símbolos, y lo invitabas a llevarlo al hombre, ¿no?, cómo se interpreta dentro del hombre. Entonces pienso que esa parte como final del despertar, claro, de ya cuando el hombre pues comienza ese camino verdadero, falta ampliarla más, y ahí es donde, sí, bueno, en la segunda parte podría darse. La película, cuando ya se torna en ese despertar, que vendría siendo la forja del Cristo en la interpretación. Y la rectificación en el hombre. Sí, y es que por eso hablamos, Neil y Salim, de que la película era completa, porque ella muestra el proceso de principio a fin. O sea, desde el iniciado buscador hasta el resurrecto, el que resucita.
Entonces, eso es lo chévere de esta película, que te permite viajar en ese camino y dándote claves, ¿no? Y no es que haya desechado las otras tres, sino que yo dije, no, yo me centro aquí porque en realidad aquí hay para dar. Sí, claro, sería otro reto el resto. Pero bueno, estamos de acuerdo, creemos que lo que tenía que decir Matrix lo dijo en la primera. Ya la segunda fue más marketing que otra cosa, sin querer decir esto, que también por allí puede haber algo que rescatarle. La tercera sí fue ya más tema de efectos especiales, y la cuarta claro que horrible. La tercera habla del encuentro de Neo con el arquitecto, el creador de la Matrix, y ahí también hay diálogos interesantes. Sí, claro, no. Por eso yo decía que no hay que desecharla, pero evidentemente no me quise interesar porque la primera me pareció es la más completa, exacta y precisa, sí. Bueno, entonces gracias Charles por haber aceptado la invitación a Descubriendo. Gracias a ustedes, muchachos. Queremos que puedas estar nuevamente con nosotros ampliando esto, es bastante enriquecedor. Y una de las cosas que queremos promover con el formato de invitados es que ustedes puedan también obtener los conocimientos, las interpretaciones de otros investigadores, en este caso pues Charles, además de lo que hacemos nosotros aquí en Descubriendo, en Flecha Antigua, en fin, para que ampliemos cada vez más la comprensión, y que la comprensión pues vaya muy ligada a nuestra transformación, que estamos de acuerdo cuando Charles plantea que al final de todo lo que estamos aprendiendo, la invitación central es a la cristificación, a la transformación a partir de un trabajo interior que surge del reconocimiento o la interpretación del sueño, o donde estamos dando vueltas y no hemos querido salir. Y ahí se plantea la espiritualidad, esa es, sencillamente esa es, y para eso necesitamos obtener información que nos ayuden a clarificar el pensar, tomando partes del mensaje que dice, el mensaje pleiadiano que dice que para que exista un nuevo mundo, un mundo mejor, primero tiene que haber una nueva forma de pensar, es decir, un pensamiento renovado, pensamiento lúcido que salga del sueño profundo. Bueno, nos vamos. Gracias, Charles. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, muchachos. Que pasen buena noche, ustedes, los seguidores de Descubriendo. Y pues sí, me dispongo para otra. Listo. Ahí estaremos programando contigo y te decimos para cuándo. ¿Vale? Bueno, Salim, nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Saludos para Juan, que está aquí detrás de cámara. No pudo estar con nosotros desde el principio, pero ahí se quedó muy atento escuchando la información. Así que regresamos el próximo viernes, como todos los viernes de Descubriendo, a las 8 de la noche, hora de Colombia, por el canal de Descubriendo y también por la emisora www.rcpc.com. Que tengan buenas noches. Descubriendo.